las casadas estén sujetas a sus maridos. Los maridos deben amar a sus mujeres. Este es el tema de hoy. Casadas sujetas a sus maridos. Maridos deben amar a sus mujeres. Veamos primero el rol o el papel del marido. Vamos con los hombres. Aquí nos vamos primero nosotros. Capítulo 5, verso 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Qué es el marido? Dice aquí, cabeza de la mujer. Son los principios. El mundo quiere cambiar esto, lo quiere poner al revés, pero esto es lo que está escrito. Esto es lo que dice el papel. Está escrito. Y vamos a ver cómo funciona. Cómo es que debe de... Porque de esto depende, hermanos, la salud de la sociedad. Al abandonar estos principios, la sociedad se corrompe. El marido es cabeza de la mujer, dice el verso 23. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. El modelo del marido es Cristo. Dice el verso 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Por eso digo, mi modelo es Cristo. Mi comportamiento con mi esposa tiene que ser semejante o igual al comportamiento de Cristo con su pueblo. Nosotros somos la iglesia. El Señor dio su vida por nosotros. Él nos entiende, Él nos sostiene, nos alimenta, nos sustenta, nos cuida, nos guarda, nos soporta, nos aguanta. Cada vez que le pedimos perdón, nos perdona. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Él dio su vida por la iglesia. La iglesia somos nosotros. Si algo nos impacta en la vida como creyente, es que aquel a quien servimos murió por nosotros, dio su vida por nosotros. Me hubiera mucho gustado, yo quería predicar en Mateo, porque estamos leyendo los últimos capítulos de Mateo sobre la crucifixión, pero dije, es que el devocional sigue un poquito la tradición del mundo, nos pone a leer los pasajes que coinciden con la Semana Santa. Entonces dije, no, yo voy contra la corriente. Entonces no voy a predicar sobre la crucifixión, porque se van a poner a llorar los hermanos. Pero si algo tenemos claro es que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No que le hayamos amado nosotros a Él, Él nos amó a nosotros. Nosotros no dimos nada por Él, al contrario, lo rechazábamos y lo menospreciamos. Lo vimos sin atractivo, no nos atraía nada, pero Él nos amó así. Dio todo por nosotros. Pablo dice, varones, tomen a Cristo como modelo. Amen a vuestras mujeres, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, el modelo del marido es Cristo. Pero estamos sobre ese punto. El marido es cabeza de la mujer. Lo leímos en el verso 23. Ser cabeza
significa responsabilidad más que autoridad. La autoridad depende del cumplimiento del deber. Si el hombre es responsable, tendrá autoridad. Si el hombre es irresponsable, lo van a mandar iba a decir por un tubo, pero está feo. Si él es responsable, él va a ser la autoridad. Del cumplimiento de su responsabilidad dependerá el grado de autoridad que tenga en la casa. Ser cabeza significa ser responsable. Y la responsabilidad da autoridad. Él es la cabeza, como el presidente es la cabeza de la nación, como el director es la cabeza del colegio o de la escuela. Pero si las cosas salen mal en el país, al presidente le van a tirar tomates. Si algo sale mal en el barco, si el barco se hunde, el responsable es el capitán. No van a culpar a otro. La responsabilidad del varón como cabeza es mantener a flote su casa, mantener a flote su familia, es conducir a su familia, conducirla y llevarla por el mejor sendero, en la mejor dirección. Esa es su responsabilidad. Por eso dice el versículo 28, estoy en el capítulo 5, dice el versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Voy a leer el verso 29, lo voy a cambiar un poquito. Tendría que decir así: porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo protege. ¿Qué hacemos con nuestro cuerpo? Siempre procuramos darle lo mejor, la mejor comida, la mejor bebida. Siempre procuramos satisfacer esa necesidad que a la vez es un apetito, es un gusto, comer. Y entre más comemos, entre mejor comemos, ay, sentimos delicioso. Porque el cuerpo, porque es un placer para el cuerpo, pero también lo protegemos, lo cuidamos. Si el cuerpo tiene frío, lo abrigamos. Si tiene calor, le ponemos el ventilador o nos soplamos o algo, hacemos algo, pero siempre estamos protegiendo el cuerpo. Pablo dice aquí: porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, o sea, lo alimenta y lo protege. Así, dice Pablo, los maridos deben cuidar a sus mujeres, protegerlas y sustentarlas. Entonces, ser cabeza significa ser responsable. Ser responsables. Gloria a Dios. Algunas diaconisas me ayudan, por favor. Entonces, la gran responsabilidad del marido es amar a su esposa. Eso es todo. Amarla. ¿Cómo? Como Cristo amó a su iglesia. La gran responsabilidad es amarla al grado de dar su vida por ella. ¿Cuántos esposos están juntos aquí? Levanten la mano, los dos, la pareja. Algunos, muy bien. Yo no acostumbro eso, no me gusta. Pero usted le diría a su esposo esta mañana: ¿ya ves? ¿Ya ves? La gran responsabilidad del marido es amar a su esposa al grado de dar la vida por ella, alimentarla y protegerla.
darle de comer, pues, y cuidarlo. Claro, algunas mujeres se aprovechan, ¿verdad? Alimentame, pues, alimentame bien y cuídame. Pero ya vamos a ver lo que dice de la mujer. Así que mi responsabilidad es amar a mi mujer como Cristo amó a su pueblo o a su iglesia, dando su vida por ella, o como yo mismo me amo, como yo amo a mi cuerpo. Esa es mi responsabilidad. Ese es el principio. Si yo como esposo, usted como esposo, asumimos ese papel, asumimos ese comportamiento, entonces usted tiene la autoridad en la casa. Usted no tiene que imponerla, simplemente usted la tiene, porque usted es el proveedor, usted es usted es el que aporta, el que da, el que hace que en su casa existan las cosas elementales, tanto en lo físico como en lo emocional. Gloria a Dios. El cuerpo necesita, como hemos visto aquí en el verso 29, alimento y cuidado. Y así como mi cuerpo lo necesita, entonces el rol del esposo es hacer con su esposa lo que él haría con su cuerpo. Amen a sus esposas, dice aquí, ámenla como a sí mismo, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo. Pues así como amas tu cuerpo, esta es la responsabilidad y este es el deber y este es el principio. Debes amar a tu mujer como a ti mismo. Muy bien, esto es larguísimo, aquí podríamos seguir hablando mucho, pero vamos a pasar rápido ya. Yo quiero que quede claro, es bien sencillo, esto lo entiende hasta el niño. La persona más sencilla lo entiende esto. ¿Cuál es su deber? ¿Cuáles son nuestros deberes, hermanos? Amar a la esposa. ¿Amarla cómo? Como Cristo nos amó a nosotros, como Cristo amó a la iglesia y como amamos nuestros cuerpos, como nosotros mismos nos amamos. Eso es todo. Hágalo o hagámoslo y le aseguro que la esposa lo estará esperando todos los días y, por qué no decirlo, todas las noches. Amén, hermanos. No se pongan pálidos. Gloria a Dios. Bien, repito, sobre esto hay muchísimo que hablar, pero vamos a pasar rápido entonces al papel de la mujer. ¿Cuál es el papel de la mujer? Versículo 22 y verso 24. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿como a quién? Sujetas a sus propios maridos, ¿como a quién? Como el Señor. No al marido de otra persona, sino a su propio marido. Sujetas a sus propios maridos como al Señor. Verso 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Así es como funciona. El hombre debe dar la vida por su mujer para tener autoridad en su casa. La mujer debe obedecer, o como dice aquí, sujetarse. La palabra es sujetarse a su marido como al Señor. Así como la iglesia se sujeta a la cabeza, que es el Señor, que es Cristo, así como nosotros como iglesia nos sujetamos a Cristo como cabeza y como Señor y aceptamos su autoridad incondicional. De la misma manera, dice el apóstol, las mujeres deben sujetarse al varón. ¿Por qué? Porque el varón es cabeza
de la mujer. Eso es lo que dice el verso 23. El marido es cabeza de la mujer. Bien, sujetarse al varón es su rol en el hogar, en el matrimonio. Sujetarse al varón, porque el modelo de la mujer es la iglesia, el modelo del varón es Cristo. Al varón se le pide que ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia. A la mujer se le pide que obedezca a su marido como la iglesia obedece al Señor. Así que el modelo para ella es la iglesia. El varón es cabeza. Y eso no significa que él es superior. Son los roles. Y esto tiene que ver con la creación. Es un poco difícil en este tiempo hablar de estos roles, porque el mundo está diciendo no, tiene que haber igualdad. No queremos estar sujetos al hombre, porque eso es machismo. Queremos ser nosotras, ser libres de esa autoridad. Pero en la palabra están los principios, y violar los principios de la Biblia trae consecuencias que son desagradables o lamentables. Vamos a ir al capítulo, me voy a salir un poquito de Efesios y vamos a considerar lo que Pablo escribe a los Corintios, hablando del varón como cabeza, para que la mujer sepa por qué debe obedecer o sujetarse al varón. Lo primero que Pablo enseña en 1 Corintios capítulo 11, en el verso 3, es que no puede haber ninguna institución si no hay una cabeza. No puede haber un cuerpo si no hay cabeza. No puede haber ninguna organización o institución si no hay quien esté encima, arriba, quien dirija, quien guíe o mande, o quien dé las directrices. Toda institución debe tener una cabeza. Entonces dice el verso 3, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Aunque la Biblia nos enseña que el Padre y el Hijo son iguales en esencia y en atributos. El Padre es eterno, el Hijo es eterno. No fueron creados, el Hijo no fue creado, es eterno como el Padre. Tan omnipotente es el Padre como lo es el Hijo. Hay igualdad entre el Padre y el Hijo, pero en el plan de redención el Verbo asume el papel de hijo, y como hijo se somete o se subordina al Padre, y entonces el Padre toma el carácter de cabeza. Dice aquí que Dios es la cabeza de Cristo. Este es el orden. Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer. Esto significa que la autoridad se tiene cuando hay sujeción. Cristo está sujeto a la voluntad del Padre. Él tiene toda la autoridad del universo. El Padre se la entregó, pero Él se sujeta al Padre. Y dice Corintios que llegará el día en que el Hijo le va a entregar al Padre el reino, sometido. Todo lo que Él sometió bajo sus pies se lo va a entregar al Padre. Entonces Cristo está subordinado a la autoridad del Padre. Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer. El apóstol Pablo da una razón muy poderosa para que nosotros tomemos esto como un principio de Dios.
como una verdad y un principio divino. Dice Pablo en este mismo capítulo que que el hombre no procede de la mujer, sino la mujer procede del varón, y que la mujer fue creada por causa del varón, no el varón fue creado por causa de la mujer. Veámoslo por favor en el verso 8 y 9 del capítulo 11. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Aquí está el origen. Pablo está apelando o argumentando su principio yéndose hasta el origen. Dios creó primero al hombre y del hombre creó a la mujer. Y creó a la mujer porque vio al hombre solo. Lo vio solo. Y entonces dijo, no, tengo que crear, tiene que haber alguien que le haga compañía. No es bueno que esté solo. Y entonces creó de la naturaleza del hombre, de uno de sus huesos, creó a lo que llamamos mujer. Y entonces tenemos la primera pareja con la cual se inicia la descendencia o la raza humana, Adán y Eva. Pero Pablo dice que la mujer procede del varón, porque fue creada por causa del varón, porque el hombre necesitaba una compañía, Dios la hizo para eso y la puso a la par de Adán como su ayuda idónea. Pero el principio es que el hombre no procede de la mujer, sino la mujer procede del varón. En la iglesia hay un punto que a veces no se toca. Y no se toca porque crea un poquito de discordia, de desaveniencia, de hasta confusión. Y no se toca. Pero está aquí, está escrito. Y es parte del principio que tiene que ver con la sujeción. El apóstol Pablo sigue en este capítulo 11 de Corintios diciendo que la mujer debe tener señal de autoridad o de sujeción cuando ora o da la palabra o profetiza. Dice aquí, profetizar es dar la palabra. Cuando ella ora o profetiza, entiendo que se refiere a que cuando ella ora en público, cuando ella ora por la gente, ora por los demás, o cuando ella da la palabra, ya sea por profecía o por enseñanza, dice Pablo, debe tener señal de autoridad, que es lo mismo de sujeción. Si ella tiene señal de sujeción, tiene autoridad. Pablo dice que para que la mujer tenga esa señal de autoridad, debe cubrirse cuando ora en público o cuando enseña o cuando da la palabra. No se vayan a enojar conmigo, hermanas. Esta no es mi opinión. Esto es lo que dice la Escritura. Debemos dejar que la Biblia hable y que hable tal como lo dice. Yo no quiero imponer aquí mi criterio ni mi punto de vista. Quiero ser leal a la palabra de Dios. El detalle es que, bueno, sigamos en este orden. La mujer dice debe tener señal de autoridad. Eso dice el verso 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. ¿Cuál es esa señal? El verso 5 lo dice.
toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta ofende. La palabra afrenta quiere decir ofende. Ofende su cabeza. ¿Quién es su cabeza? Su marido. Dice Pablo, toda mujer que ora en público o da la palabra sin cubrirse está ofendiendo a su marido. Otra vez, es lo que dice el papel, aquí no estoy interpretando, es lo que dice ahí la escritura. Ofende a su marido, ofende a su cabeza. Por lo cual, dice el verso 10, debe tener ella señal de autoridad o sujeción cuando ella ejerce ese papel de ministerio en público. La señal entonces tiene que ser un cubierto sobre su cabello. Más adelante Pablo va a decirle a los creyentes de Corinto que a la mujer le es honroso, es decir, le es de regocijo y de adorno el cabello largo porque ella es gloria del marido. Con su cabello ella le da gloria a su marido, y que ese cabello le ha sido dado en lugar de velo. Entonces dicen, esta es una interpretación que ha prevalecido. Entonces, si ella tiene su cabello es como el velo, entonces no tiene necesidad de cubrirse, porque el cabello lo tiene como velo. Pero el versículo 5 no da lugar a esa interpretación, porque dice, si no quiere taparse, entonces que se corte el pelo, que se corte el cabello. Entonces no está diciendo que el velo sea, el cabello le sea dado en lugar de velo. Le es dado en lugar de velo, como un velo natural. Pero no es lo que Pablo está diciendo cuando la mujer ora en público o enseña la palabra. ¿Por qué causa es que ella debe de tener señal de autoridad y sujeción cuando enseña, cuando da la palabra o cuando ora en público? ¿Por qué? Dice el versículo 10, por causa de los ángeles. Este es un terreno tal vez no delicado, sino es precioso. Es precioso. Pero antes déjeme decirle algo. Pablo está diciendo que es conveniente que la mujer tenga señal de autoridad o sujeción cuando aparece ministrando en público. Pero no dice que ella debe usar el velo cuando entra a un lugar donde hay culto, o que ella tenga que andar con el velo en el mercado. Eso no lo dice la Biblia. Eso no lo dice la palabra de Dios. No lo encuentro. Ahí es donde ya se abusa, donde se abusa de la interpretación, porque hay, lo digo con todo respeto, porque también son iglesias del Señor, pero la interpretación no está correcta cuando se enseña que la mujer tiene que andar todo el día con la cabeza tapada. Yo vi una hermana que iba en su moto y así le hacía el velo, que iba en la moto ya, pero con la cabeza tapada. Y andan en el parque, en el mercado, con la cabeza tapada. Yo digo, ¿de dónde sacan eso? Eso no es bíblico. Bueno, ni siquiera está diciendo que cuando vayamos al culto, en el caso de las damas, de las hermanas, cuando van al culto deben taparse por fuerza. Aquí está diciendo que es cuando oran o profetizan. Es cuando ellas ejercen el ministerio, porque probablemente
cuando ellas oran van a hacer imposición de mano y hayan varones. Pablo dice, si ella no tiene señal de autoridad o sujeción, está ofendiendo su cabeza, que es su marido. Entonces, esta enseñanza de Pablo es muy hermosa porque tiene que ver con la mujer que ejerce el ministerio, que ora o da la palabra, o profetiza o enseña la palabra. Ella, dice el apóstol Pablo, debe tener algo que dé señal de que ella está sujeta a su marido. Alguien podría decir, hermano, yo estoy sujeta a mi esposo. Yo no necesito llevar una señal para decir que yo estoy sujeta a él. Yo le obedezco en todo, cumplo todo lo que él me dice, todo lo que él me recomienda, todo lo que él pide. Yo estoy ahí a las órdenes, estoy sumisa a mi marido. No tengo que usar el velo. Pero Pablo dice que no es solamente por la cabeza, que es su esposo, sino también por los ángeles. ¿Y qué tienen que ver los ángeles en este caso? Estamos hablando de la sujeción de la mujer a su marido. Ese es el tema que estamos tratando. Ya dijimos que la gran responsabilidad del marido es dar la vida por su esposa, es amarla con su vida. Y la mujer, el rol de la mujer es sujetarse a su marido. Pero cuando ya entramos al ministerio, al trabajo de la iglesia, dice el apóstol Pablo, la mujer debe tener señal de que ella está sujeta a su marido. Pero alguien podría decir, yo no necesito velo para decir que estoy sujeta a mi marido. Entonces Pablo dice, bueno, pero están los ángeles. ¿Y qué tienen que ver los ángeles aquí? Lo que sucede es que el pecado de la rebelión inició en el cielo. Satanás era la cabeza angelical, el ser angelical que encabezaba a toda la creación de ángeles. Y él se rebeló contra la autoridad y sedujo a una tercera parte de los ángeles a que se rebelaran contra la autoridad. Estamos hablando de sujeción. Él se rebeló contra la autoridad y le declaró la guerra al Creador. Esa es la revelación que nos da Isaías en el capítulo 14 y Ezequiel en el capítulo 28. La primera rebelión es en el cielo. Es Satanás en calidad de ángel o arcángel que se rebela contra Dios y seduce a una cantidad de ángeles que hagan lo mismo. Son expulsados del cielo, quedan expulsados del reino de Dios, van a las tinieblas. Muy bien. Pero cuando Dios crea al hombre, crea y luego crea a Eva, aparece aquel ángel en forma de serpiente. ¿A quién va? ¿A quién busca? ¿Por qué no buscó a Adán? ¿Por qué no a Adán? ¿Por qué fue a Eva? Porque él sabía que a Adán no lo iba a convencer. ¿Por qué no lo iba a convencer? Porque Adán tenía bien claro el mandamiento, porque lo recibió de primera mano, directamente de Dios. Dios le dijo a Adán, esto no lo vayas a tocar, no lo comas. El día que comas vas a morir. Pero cuando él se lo dijo, cuando Dios se lo dijo, Eva no estaba ahí. Entonces Eva recibe ese mandamiento, lo recibe no de Dios, sino de su marido. Ella es más vulnerable, es más débil. Satanás sabe que ella es más débil. Por eso va a Eva. La busca para hablar con ella y la engaña.
Por eso Pablo va a decir, le dice a Timoteo, el hombre no fue engañado, sino Eva. Fue engañada por el diablo. ¿Cuál era el fin de Satanás al engañar a Eva? El fin era que Eva, por medio de Eva, Adán también desobedeciera a la autoridad. Y lo consiguió. Eva comió. Come. Qué deliciosa estaba la manzana. No sé qué fruta era, pero qué sabrosa estaba la fruta. Pero sus ojos no se abrieron. Ella siente el efecto de la fruta. ¡Qué delicia! Pero ella sigue sin darse cuenta del efecto del pecado. Fue cuando Adán come que los ojos de ambos se abren. Porque la meta era hacer caer al hombre. Pero Satanás trabajó con ella, no con él. Es entonces por eso que Pablo dice ahora, la mujer debe tener una señal de que está sujeta a su marido, porque esa señal le dará autoridad. Es señal de autoridad por la sujeción. Cuando ella ministra, está entrando en el área espiritual. Cuando ella da la palabra, cuando ella ora por la gente, está entrando en el área espiritual, en el terreno espiritual. Y cuando el jueves hablemos de Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante, vamos a ver de qué nivel, de qué dimensión es la batalla que tenemos. Ella va a entrar en el terreno espiritual. Y la señal, el tener un velo encima cuando ministra, es porque ese velo da muestra de que ella está sujeta a su marido, a la autoridad. Que ella está sujeta a la autoridad. Y esto es un testimonio para los ángeles. Pablo dice en 1 Corintios 3, él dice: nosotros los apóstoles con nuestros padecimientos hemos llegado a ser espectáculos. Hemos llegado a ser espectáculo para el mundo y para los ángeles. Eso significa que los ángeles son espectadores. Ellos están viendo lo que pasa en la iglesia. Ellos ven lo que sucede en la iglesia. En Efesios capítulo 3, Pablo dice que la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer por la iglesia a los principados y potestades que están en los lugares celestiales. Y esos son los ángeles. Los ángeles que siguen leales a Dios. La iglesia está dando a conocer la multiforme sabiduría de Dios, la sabiduría infinita de Dios, esa sabiduría que estuvo oculta desde antes de la creación del mundo, y que Dios se la tenía reservada, de que todo lo que concierne al evangelio, lo que vimos en el capítulo 1 de Efesios, la elección, la predestinación, la adopción, la redención, etcétera, etcétera, todo eso estaba oculto. Y que la iglesia, cuando lo predica, lo anuncia, lo enseña, los ángeles se quedan. Eso no lo sabíamos. Cuando vimos que Él moría en la cruz, no teníamos idea de qué era lo que Dios estaba proponiendo. Que hombres miserables que merecen el infierno ahora sean los proclamadores del reino. Pedro dice que proclamar el evangelio es algo que nos corresponde y es algo en lo cual los ángeles desean participar. Por causa de los ángeles. Repito, eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. El diablo sabe que estas cosas están escritas y que cuando la mujer, en este caso, está ministrando con señal de sujeción y autoridad,
está dando muestra de que está sujeta a la autoridad y por lo tanto ejerce autoridad. Los ángeles se quedan, es lo que yo me imagino, ¿verdad? Los ángeles se quedan impresionados, porque la mujer no solamente es gloria del varón, sino ella se convierte en gloria de Dios. El principio dice que el hombre es la gloria de Dios y la mujer es la gloria del varón. Pero ella da gloria no solo al varón, sino a Dios cuando se comporta de la forma como lo estamos diciendo. Esto da lugar a que yo le dijera, a que yo diga en esta mañana, ¿quién quiere preguntar algo? Entonces, concluimos, hermanos. Cuando una mujer ora en público o pregona la palabra, su autoridad depende de la sujeción. Insisto, lo que no se ha hecho bien es enseñar que la mujer debe estar cubierta todo el tiempo en que está en la iglesia. No es así. Si, es más, yo pienso, esa es mi forma de verlo. Si la mujer es soltera, es una señorita, es una doncella, ella no necesita cubrirse la cabeza, porque el velo es señal de sujeción a la autoridad, al marido. Ese es mi punto de vista, puede ser cuestionado. No es lo correcto, no es creo correcto que las hermanas anden con la cabeza cubierta en la calle, en la plaza, en el parque o donde quiera que anden, con la cabeza tapada. Allí no están obedeciendo al marido, están obedeciendo al pastor, que está haciendo una mala interpretación de las Escrituras. Yo lo dejo en sus manos, hermanas, estoy hablando de sujeción al marido, lo dejo en sus manos. Si usted ora en público y ministra la oración, imagínense que usted pone sus manos y el Señor respalda y va a haber ministración del Espíritu Santo y van a haber sanidades. Pues es lo que Pablo dice, la mujer debe tener señal de que está sujeta a su marido y que esa es una señal de autoridad. Si usted dice, hermano, alguien me dijo por ahí, el velo es como la mascarilla, la dejé de usar y ahora ya no la quiero usar. Bueno, es la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Que al final de todo esto, en el versículo 11, en el versículo 16, dice el apóstol Pablo, con todo eso, si alguno quiere contender, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Esto no se debe convertir en un asunto de contienda. No es para contender, es para hacerlo si el Espíritu Santo se lo pone en su corazón. Usted, hermana, usted que el Señor la usa en la administración, este es el punto que el apóstol Pablo expone y lo considero lo considero verdadero, porque es la palabra de Dios, porque nos da los argumentos, no es un punto de vista. Pablo dice en algunas ocasiones, esto lo digo yo, no el Señor, pero aquí no está diciendo eso, lo está diciendo como revelación de Dios para la iglesia. Concluyo. El marido debe amar a su mujer y la mujer debe sujetarse a su marido. Los hijos van a aprender a amar a su familia o amar a la familia cuando ven que el papá da la vida por la esposa. Los hijos van a aprender a obedecer la autoridad cuando ven que su mamá obedece a su papá. Lo vuelvo a decir, nuestros hijos van a dar la vida por la familia cuando ven que hay un padre que da la vida por la esposa.
Y la mujer y los hijos aprenderán a obedecer la autoridad dentro y fuera de la casa cuando ellos vean que su mamá obedece a su papá. Las cosas funcionan así en el reino de Dios. El mundo quiere ponerlo de cabeza. Imagínense, ahora quieren que la familia la formen dos personas del mismo sexo. ¿Quién tiene la autoridad ahí? ¿Quién se sujeta a quién? El mundo está de cabeza. La única esperanza de la sociedad somos nosotros, porque el Señor dijo: ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Amén, hermanos. Así que en esta mañana yo solo he cumplido con enseñarle la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo se encargue de agregarle lo que usted va a hacer. Que el Señor le dirija, que el Señor, hermanas, que el Señor las dirija en lo que hemos dicho. Pero yo quiero pedirle ahora a los matrimonios que están presentes que se pongan de pie. Matrimonios, este es un pacto. El matrimonio es un pacto. Un pacto que trae bendición o maldición. Bendición cuando se conserva. Maldición cuando se desintegra. Estamos hablando de la palabra de Dios. 100% bíblico. Es un pacto que trae bendición si lo conservamos hasta la muerte. Y la bendición, su bendición, va a llegar, va a pasar sobre sus hijos, a sus nietos, y de sus nietos a sus bisnietos. Porque Dios bendecirá su descendencia hasta la segunda, tercera y cuarta generación. Visualice su descendencia como una descendencia bendita. Visualice a sus hijos. Visualice que sus hijos van a ser padres y que sus nietos van a ser benditos. Visualice que sus nietos van a ser padres y que sus bisnietos van a ser benditos. Pero todo empezó y todo se originó en el comportamiento de dos personas que cumplieron el rol que la palabra dice. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Mujeres, sujétense a sus maridos como la iglesia se sujeta a Cristo. Tan sencillo. Aquí no hay filosofía, no hay complicación. Es simple, es práctico. Así debemos vivir los creyentes. En esta mañana yo le invito a que ore y dé gracias por su esposo, por su esposa. No es el momento, tal vez, pero si usted no ha cumplido su rol, cuando llegue a casa, dígale: mi esposo, perdóname por el sartenazo que te di. O esposa, perdóname porque te he ignorado, porque no te he ayudado, no te he comprendido. Perdóname. Hagámoslo práctico, porque esta es la sección práctica del Evangelio. Cerremos nuestros ojos. Vamos a darle gracias al Señor, porque Dios nos está llevando con su palabra de victoria en victoria. Si hay familias fuertes, tenemos iglesia fuerte. Si hay familias unidas, tendremos iglesia unida. Si hay familias disfuncionales, la iglesia va a tener ese efecto. Así que yo doy gracias a Dios por usted, mi hermano. Si usted no está aquí con su esposo o con su esposa, pues dígale: mira lo que te perdiste. Yo quiero que el otro domingo estemos en la iglesia. A la iglesia vamos en familia. A la iglesia vamos en familia. A la iglesia no lo decidimos hasta una hora antes. A la iglesia vamos porque lo decidimos el viernes. Y preparamos todo para que el domingo nada nos interrumpa, porque vamos a estar en familia. Mi esposa, mis hijos,
todos vamos a la iglesia porque somos hijos de Dios. Somos el pueblo escogido, nación santa. Ese es el rol. Eso somos. Ahora sí, por favor, todos de pie. Vamos a decirle: Padre, gracias por tu palabra. Yo no sé cuántos dan gracias por la palabra de Dios, hermanos. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Amén. Aleluya. 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 Si en algún momento usted se da cuenta que le ha fallado a sus hijos, no espere. Pídales perdón a sus hijos. Pídales perdón. Eso los va a sanar. Pídales perdón. Casi nunca lo hacemos los padres. No tragamos gordo nada más, pero no les pedimos perdón a nuestros hijos. Pídales perdón, porque tal vez los hemos exasperado, los hemos irritado, los hemos decepcionado. Hemos sido muy estrictos, muy legalistas, muy perfeccionistas, y los hemos cansado. Si nos damos cuenta que estamos fallando en la educación, formación de nuestros hijos, vayamos y pidámosle también perdón a ellos. Hay tanto que hacer para hacer la voluntad del Señor. Cierre sus ojos. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por la mujer de mi juventud, por la mujer de mi pacto, por la madre de mis hijos. Gracias. Gracias porque me diste la compañía idónea, la mujer que necesitaba para caminar tu camino, Señor. Gracias por los hijos que nos has dado. Gracias por los matrimonios que estamos presentes en esta mañana. Y gracias por las familias que están aquí representadas. Queremos aprender, Señor, a estar en tu presencia como familia. No solos, sino como familia. Que podamos encontrarnos contigo en este lugar como familia, Señor. Enséñanos a caminar delante de ti como caminó Abraham, como caminó Isaac y Jacob. Enséñanos a andar como justos, como sabios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Ahora queremos despedirnos en esta mañana, celebrando y adorándote y alegrándonos en tu presencia. Gracias, Padre, por hablar a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. El Señor es mi Rey y mi todo. Eso es. Aleluya. El Señor es Gracias, Señor. mi Rey. El que me hace vibrar.